Muy bien, hoy vamos a tratar lo que es fisiología respiratoria. Ya hemos visto en la simulación el día de ayer cómo ingresa el aire hasta los pulmones y cómo puede llegar hasta los tejidos. Habíamos hablado que la función principal en la respiración es la obtención de energía, gracias a que el oxígeno llega hasta las crestas mitocondriales en los tejidos y actúa como último receptor de electrones produciendo el ATP, produciendo una cantidad total de 38 ATPs por cada oxidación o por cada degradación de la glucosa. En esta imagen de acá es algo que ya hemos tratado el día de ayer. Sabemos que el aire está compuesto por varios gases. Está compuesto por oxígeno, nitrógeno, CO2 y otros gases. ¿Cuál es el más abundante de todos? El nitrógeno, 78%, 21% de oxígeno, ¿sí? Y menos del 1% entre CO2 y otros gases. Por lo tanto, el aire está compuesto en su mayoría por parte de nitrógeno. Y está compuesto también por oxígeno, que es el segundo gas más abundante. Ahora, el oxígeno es altamente tóxico realmente. Si tuviéramos oxígeno químicamente puro y lo respiramos, nos haría mucho daño. Daño a nuestro sistema nervioso. Podría dejar ciego a las personas, podría dañar nuestros nervios, a nuestras células. Por eso es que el oxígeno medicinal nunca es oxígeno puro. El oxígeno medicinal es una mezcla de gases, ¿sí? Pero vemos que el oxígeno está en alta concentración en el ambiente y baja concentración de CO2. Alta concentración de oxígeno y baja concentración de CO2. En nuestro cuerpo ya hemos consumido el oxígeno y ¿qué hemos producido? CO2. Por lo tanto, en nuestro cuerpo existe mayor cantidad de CO2 y poca cantidad de oxígeno. Entonces, ¿dónde hay más oxígeno? ¿En el ambiente o en nuestro cuerpo? Por lo tanto, de mayor concentración viaja a menor concentración. Entonces, del ambiente pasa hacia nuestro cuerpo. ¿Y en nuestro cuerpo qué produjo en altas cantidades? El CO2. Y como el CO2 está más alto en nuestro cuerpo, pasa de mayor concentración a menor. Entonces pasa de nuestro cuerpo al ambiente. ¿Sí? Esos son movimientos netamente físicos. Por lo tanto, el oxígeno de alta concentración pasa a donde hay menor concentración. Es decir, pasa del alveolo pulmonar hacia los capilares pulmonares. Una vez que ingresó el oxígeno es captado por una proteína que está presente en los eritrocitos. ¿Cómo se llama esta proteína? Este pigmento que le da el color a la sangre. La hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, lo que permite que una molécula de hemoglobina se pueda unir a 4 moléculas de oxígeno. El oxígeno, una vez que se intercambió acá en los capilares pulmonares, va a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y con una contracción del ventrículo sale por la arteria aorta una sangre rica en oxígeno y llega hacia los tejidos, ¿sí? Hacia los capilares sistémicos. Y acá el oxígeno pasa de los capilares hacia los tejidos. Realiza el proceso de energía, oxida la glucosa, obtiene ATP, se forma, producto de la combustión, ¿qué se forma? ¿Qué se forma? Muy bien, este CO2 ingresa a los capilares sistémicos y este CO2 regresa a través de las venas
La vena cava principalmente a la aurícula derecha. Pasa al ventrículo derecho y luego a través de la arteria pulmonar llega de nuevo a los capilares pulmonares. Como el CO2 es mayor en los capilares pulmonares que en el alveolo, el CO2 pasa de los capilares al alveolo y con una expiración se elimina todo el CO2. Esa es la forma en que van a moverse los gases. Es la forma como ingresa el oxígeno, se realiza metabolismo, se produce CO2, se lleva el CO2 hasta los pulmones y se elimina. El primer paso, que es el ingreso del aire, del ambiente hacia el alveolo, se llama ventilación. El segundo paso es que pasa del alveolo a los capilares pulmonares. Eso se llama hematosis, ¿sí? Que es el ingreso del aire o del oxígeno de los alveolos hacia la sangre. Luego viene el transporte, miren acá. Se da el transporte por toda la circulación sistémica y circulación pulmonar. En esta circulación sistémica se va a dejar el CO2, se va a dejar el oxígeno y se va a recoger el CO2. ¿Sí? Y en los tejidos donde llegue el oxígeno, ingresa en la célula, va hasta la mitocondria y en la membrana interna de la mitocondria participa en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se van a formar NAD y FAD, que estos van a ir a la cadena respiratoria, donde el oxígeno en la cadena respiratoria, en la membrana interna de la mitocondria, actúa como el último receptor de electrones produciendo la energía, el ATP. Entonces, para eso se realiza. Todo se resume en este esquema, ¿verdad? Podemos ver cómo el aire pasa hasta el alveolo y este proceso se llama ventilación. Luego del alveolo pasa al capilar pulmonar y esto se llama hematosis. Luego del que está en la sangre realiza para llegar hasta los capilares sistémicos. Y dentro del capilar sistémico difunde hacia los tejidos y en los tejidos se realiza la respiración celular que ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Muy bien. El aire, para que pueda ingresar a los pulmones, pasa por distintas estructuras anatómicas y eso lo hemos visto ya el día de ayer. ¿Sí? ¿Cuáles son las distintas estructuras anatómicas? Tenemos la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe o laringofaringe. El aire o entra por la naso o entra por la oro, pero lo principal es que entre por la nasofaringe, es lo principal. Y es lo principal porque por la nasofaringe el aire se puede filtrar, se puede purificar debido a las vellosidades que nosotros poseemos. ¿Sí? Asimismo, acá también se encuentra un epitelio amarillo que está relacionado con el bulbo olfatorio para la percepción de olores. También hay una pituitaria roja, en la cual está altamente vascularizada, lo que permite que el aire se caliente y se humidifique antes de poder ingresar. Por eso es tan importante respirar por la nariz y no por la boca, porque por la boca no sufre estos procesos. Muy bien, luego a nivel de la laringe tenemos estructuras, tenemos cartílagos, ¿verdad? El principal que tenemos ahí es la epiglotis, que ésta se encarga de separar el tubo digestivo del tubo respiratorio. Una vez que pasa el aire de la faringe a la laringe y luego a la tráquea, cuando va a la tráquea, ahí también en la laringe se encuentran las cuerdas bucales, ¿verdad? Las cuerdas, las verdaderas y las falsas. En las verdaderas se van a ocurrir ciertos movimientos de las cuerdas para generar el sonido. Muy bien, el aire luego pasa por la tráquea que es una estructura cartilaginosa que tiene anillos cartilaginosos incompletos,
llega hasta el último cartílago que se llama la ascarina, ¿sí? La carina, que es el último cartílago de la tráquea, para luego ya dividirse en bronquios y bronquiolos. Ya sea, ¿sí?, para el pulmón izquierdo o para el pulmón derecho. Puede ocurrir de 2 a 3 divisiones. Podemos ver que en la respiración existen dos cavidades, ¿sí? Una que pone en condiciones de volumen, que es la caja torácica, que es todo esto, la caja torácica, y el otro que son los pulmones, que tienen contacto con el aire. La caja torácica impone condiciones de volumen. Es decir, que si la caja torácica se expande un nivel, más allá de ese nivel ya no se pueden inflar más los pulmones. Ponen condiciones de volumen. Mientras que los pulmones son los que tienen contactos con el aire. Conforme la tráquea se va dividiendo, el número de divisiones permite que el área total vaya aumentando. Por ejemplo, el área en la tráquea tenemos que es de 2,54 centímetros cuadrados. Pero miren, el área de los bronquiolos terminales es de ¿cuánto? 180 centímetros cuadrados. Y conforme se van dividiendo la tráquea en bronquios, bronquiolos terminales, que toda esta es una zona de conducción, también conocida como la zona muerta. ¿Por qué zona muerta? La zona muerta anatómica. ¿Por qué? Porque acá no ocurre respiración, solamente sirve para el paso del aire. Por eso es zona muerta anatómica. Porque el aire ingresa acá, pero no hay ninguna función de intercambio de gases. Pero cuando ya entra acá, en la zona respiratoria, entramos con los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Y esta sí ya tiene una función fisiológica porque ya hay intercambio de gases. Miren acá, tantas divisiones sufre la tráquea que llega aproximadamente a ¿cuánto de área? 10.000 centímetros cuadrados. Que serían 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados. Imagínense que con una respiración el aire tiene contacto con 100 metros cuadrados. Bastante. De 10 por 10, ¿no? Bastante amplio. Entonces, hay una zona que es una zona de conducción, que es también conocida como zona muerta anatómica, y una zona respiratoria que está ligada principalmente a algo fisiológico, que es el intercambio de gases. Como vemos acá, la tráquea solamente es una, ¿sí? Tiene cilios, músculo liso y cartílago, ¿sí? Los bronquios ya van haciendo varias divisiones, llegan hasta un número total de 8 divisiones. Presenta también cilios y presenta músculo liso. ¿Y por qué presenta músculo liso? Es importante porque cuando ocurre vasoconstricción, cuando hay constricción del músculo liso, ¿qué pasará con el radio o la luz del aire? Disminuye. Y es lo que le sucede a los asmáticos, ¿sí? A los asmáticos se inflama el tejido y hace constricción. Por lo tanto, el aire no ingresa en suficiente cantidad. Por eso es que al asmático realmente sí le falta el aire. Sí le falta el aire. ¿Sí? Cartílago irregular. Y miren, en los bronquiolos ya no se encuentra cartílago. ¿Sí? Y en la zona respiratoria, cilios, ya no hay casi cilios, porque hasta la zona de conducción los cilios tienen una característica, que también, aparte de purificar, detectan algunas sustancias extrañas, y a través de la tos nos permite sacar esa sustancia extraña, ¿sí?
Muy parecido a lo que es a las vías respiratorias altas, ¿verdad? En la vía respiratoria alta, si hay alguna sustancia que nos está causando daño, que está ingresando, se produce el estornudo. ¿Sí? Muy bien. Y esto nos permite, ¿no? ¿Cómo se relaciona la generación respiratoria en relación a la superficie total? La generación respiratoria es el número de veces que se va dividiendo los tubos respiratorios, los conductos respiratorios. Como vemos, acá estaría la tráquea, ¿verdad? Al inicio, con un área muy pequeña. Pero conforme se va dividiendo, ¿qué pasa con el área? Va aumentando. Y esta área amplia, ¿sí? Permite que el aire tenga contacto con mayor cantidad de tejido, lo que permite captar la mayor cantidad de oxígeno. Entonces, el sistema respiratorio, como hemos visto, está constituido por dos cámaras, una contenida dentro de la otra. La primera, la que impone condiciones de volumen. ¿Cuál era? La caja torácica. Y la segunda, la que comunica con la atmósfera, los pulmones, ¿sí? Y no solamente los pulmones, sino también la tráquea, los bronquios, bronquiolos y los alveolos, ¿sí? Sabemos que los alveolos son los receptores finales del aire inspirado, donde se realiza la hematosis, ¿no? Vemos que el aire ingresa desde el ambiente, atraviesa las vías respiratorias altas, pasa a las vías respiratorias bajas y llega hacia los pulmones, donde se produce la hematosis, donde el oxígeno de alta concentración ingresa a los capilares donde hay baja concentración, y el CO2 que está en alta concentración en los capilares pasa al alveolo donde está en baja concentración, ¿sí? Las vías aéreas, ya hemos visto que hay vías aéreas altas y bajas, ¿sí? Constituida por los órganos por los cuales pasa el aire desde la nariz hasta los alveolos pulmonares. Los alveolos tienen diámetros aproximadamente 0,2 milímetros. Los alveolos participan en el intercambio de gases, de oxígeno y CO2, y están rodeados por sangre, por capilares, es decir, acá se produce la hematosis, intercambio de gases. Las vías aéreas además sirven como un sistema de transporte de aire y sirven para remover las partículas de polvo que se adhieren a las líneas curvas de los distintos pasajes aéreos. Los trozos grandes son removidos mediante la tos y las pequeñas partículas son llevadas a la boca por millones de cilios, los cuales podemos imaginarlos como una escalera en la tráquea, a través de los cuales de 30 minutos una partícula de polvo puede ser transportada hacia la garganta, donde es expulsada. A veces alguna sustancia pasa por la vía respiratoria, pero si es pequeña, los cilios lo empiezan a llevar de nuevo hacia la boca, hacia el orofaringe, y uno lo termina expulsando. Las células alveolares son de dos tipos. Las más abundantes son del tipo 1, 95%. Estas no se dividen y se interconectan mediante los poros de Kohn. Significa que hay conexiones en el propio pulmón. Y las tipo 2 son las que están en menor porcentaje, ¿sí? Son el 5%, y pueden reemplazar a las tipo 1 y tipo 2 y forman principalmente líquido surfactante. ¿Y saben qué es el líquido surfactante? El líquido surfactante es como si fuera un detergente, ¿sí? Está formado de ácidos grasos. Es la dipalmitoil-fosfatidilcolina, ya lo van a ver ahí. Este ácido graso es como un detergente. Ustedes cuando cogen un detergente, cuando cogen agua y le ponen detergente y lo mueven, ¿qué se genera en el agua? Espuma, burbujas, ¿verdad? Es decir, es una capa de agua que en el interior ¿qué hay? Aire. Eso sucede con nuestros pulmones. Recubre la capa de los pulmones para que en las capas de los pulmones ¿qué se llene? De aire, ¿sí? Y no colapsen entre ellos. Y esto es importante, pues, porque miren, ¿qué pasa si un recién nacido, ¿sí? No sabemos si nació muerto, ¿sí? Si nació muerto o murió después del parto. Cuando se hace la biopsia, se van al pulmón, le ponen en un depósito con agua. Si el pulmón flota, significa que sus pulmones ya han tenido contacto con líquido surfactante, que ya realizó el primer soplo de vida, y una vez que se llenó
de aire por primera vez los pulmones, ese aire nunca más vuelve a salir, ¿sí? Los pulmones se quedan hinchados. Cuando ustedes exhalan todo el aire, ¿aún hay aire en sus pulmones? Sí. Sí, hay un aire que se llama el espacio muerto anatómico, el espacio muerto, la zona muerta, que esa zona ya no puede salir el aire. El aire está atrapado ahí. Es igual cuando tú inflas una bolsa, ¿no? Le sacas el aire, pero aún hay algunas pequeñas burbujitas por ahí. Sí, no se puede sacar todo el aire. Entonces, cuando el niño ya respiró, ya se quedó el aire en los pulmones. Si ya no vuelve a respirar, pero aún sigue habiendo aire en los pulmones. Cuando cortas eso, el pulmón flota. Pero ¿qué pasa si este niño ya nació muerto? Si nació muerto, no tuvo líquido surfactante que se expresó, no hubo contacto con el aire, no realizó el primer soplo de vida, el pulmón se encuentra compacto, por lo tanto el pulmón se hunde. Lo mismo sucede cuando quieren averiguar si una persona murió ahogada o si la mataron antes de ponerle al agua. Lo mismo, cortan un pedazo de pulmón. Si murió ahogada, muy bien, traga y respira agua, ¿verdad? Entonces esto ocupa todo el pulmón. Cuando cortes este espacio, el pulmón se va a hundir. Pero ¿qué pasa si lo mataron o murió fuera del agua y luego lo encontraron en el agua? El pulmón tiende a flotar. Muy bien, eso es lo que sucede, ¿sí? Y a veces en la parte de biología forense también estudian las algas, los insectos, cuando alguien muere, para ver si es que estos insectos son propios de la zona o son propios, no sé, del oriente, de la costa. Los insectos tienen su propia distribución geográfica, al igual que las plantas. Entonces se empiezan a analizar las plantas, la fauna y la flora cadavérica, ¿no? Cómo se va colonizando algunas algas, algunos insectos que van haciendo eso. Muy bien. Para poder nosotros ver de que el aire puede ingresar a los pulmones, tenemos que hablar acerca de las presiones del sistema respiratorio. Tenemos la presión atmosférica, ¿de cuánto es aproximadamente? 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión atmosférica a nivel del mar. Nosotros nos encontramos aproximadamente a 3000 metros. Acá en Riobamba no es esa presión. Acá será mucho menos porque hay menos atmósfera. Y al haber menos atmósfera, la presión parcial del oxígeno disminuye. Por lo tanto, el ingreso hacia los pulmones disminuye. Lo que no permite que nosotros respiremos muy bien, si no incrementemos nuestra frecuencia respiratoria. Y además se incrementa nuestro hematocrito. Si recuerdan la clase de sangre, ¿verdad? Sí. En sangre habíamos dicho que cuando en nuestra sangre se detecta baja cantidad de oxígeno, el riñón sintetiza una hormona que se llama la eritropoyetina, y la eritropoyetina permite a la médula ósea formar mayor cantidad de eritrocitos, ¿no? De glóbulos rojos. Muy bien, tenemos que ver lo que es la presión transmural, la presión transtorácica y la presión respiratoria. Asimismo, como en la sangre, cuando pasaba la sangre por los vasos sanguíneos había una resistencia, ¿sí? Así igual cuando el aire quiere atravesar las vías aéreas, existe una resistencia de las vías aéreas, porque el aire va chocando en las paredes, ¿sí? De los ductos respiratorios, lo que produce una resistencia al aire. Entonces el término también resistencia pulmonar se usa para significar la resistencia en conductos de aire y resistencia en el tejido pulmonar. Y el término resistencia torácica para significar resistencia en conductos de aire más pulmonar y más de resistencia en las paredes del pecho. Muy bien, acá se utiliza fórmulas como la fórmula de Ohm de resistencia, que también lo hemos utilizado en el caudal sanguíneo, ¿sí? No vamos a entrar a mucho detalle en esta parte. Y vamos a ver qué trabajo también se realiza en la respiración. Los músculos respiratorios ejecutan trabajo, ¿sí? Al distender los tejidos elásticos de la pared torácica, al mover los tejidos inelásticos, que son resistencia por la viscosidad,
al desplazar el aire a través de las vías respiratorias. El trabajo efectuado por la respiración puede calcularse a partir de la curva de presión de relajación, ¿sí? Cuando se realiza la exhalación, cuando se está relajando los músculos. Muy bien. Acá vamos a ver. El pulmón está rodeado por dos pleuras, una pleura externa y una pleura interna. Las pleuras son tejidos de recubrimiento de las vísceras. Esta pleura, la que protege a los pulmones, tenemos una pleura parietal, que es la que tiene contacto con la caja torácica, y la pleura visceral, ¿sí?, que está rodeando al pulmón. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si tienes dos láminas de vidrio y en el interior o están húmedas o mojadas y se pegan? ¿Se pueden separar? ¿No? ¿Verdad? Lo mismo sucede acá. Entre las dos pleuras, la pleura visceral y la pleura parietal, existe el líquido pleural. Y este líquido pleural evita que éstas se estén separando. Quiere decir que si el diafragma se contrae, jala la pleura parietal. ¿Y esta quién jala? A la pleura visceral. Y como jala es como si jalar el émbolo, ¿no? ¿Recuerdan la clase de ayer? Es como si jalar el émbolo y genera una presión negativa. Y si genera una presión negativa, el aire ingresa. ¿Sí? Muy bien. Acá podemos ver cómo está la pleura parietal, que está unida a la caja torácica, donde acá sí hay terminaciones dolorosas. ¿Sí? Acá hay terminaciones dolorosas. Acá se drena la circulación sistémica. Acá existen también vasos linfáticos, poros linfáticos. Mientras que en la pleura visceral, ¿qué nos dice? Que no hay inervación dolorosa. Quiere decir que cuando se lesiona el pulmón no causa dolor, ¿verdad? Las venas drenan la circulación pulmonar. Y acá los vasos linfáticos drenan los linfáticos del pulmón y no comunican con la cavidad pleural. Pero ¿de qué está formado este líquido que está en el centro entre las dos pleuras? Se llama líquido pleural. Y el líquido pleural es un líquido, ¿sí?, ligeramente alcalino y tiene grandes cantidades de macrófagos. ¿Por qué? Porque como tiene contacto con el aire y el aire puede tener microorganismos, ¿sí? Puede haber microorganismos que pueden ingresar por la vía respiratoria, pero los macrófagos lo logran controlar. Y cuando no se controla es que empiezan las enfermedades pulmonares. Por eso es como es una puerta de entrada, tenemos grandes cantidades de macrófagos protegiendo. Tenemos la ventilación, que tiene dos procesos, ¿verdad? La inspiración y la expiración. La inspiración, que en el principal músculo, ¿quién es el diafragma? Pero en la inspiración forzada, ¿quién actuaba? Los intercostales externos, los escalenos y el esternocleidomastoideo. ¿Sí? Y eso que ayer en la simulación vimos otros músculos, ¿verdad?, involucrados. Y en el proceso expiratorio, principalmente actúan los intercostales internos y los abdominales en la expiración. En la inspiración, cuando se contrae el diafragma, esto permite que la presión disminuya. ¿En cuánto disminuye? En 6 milímetros de mercurio. ¿En cuánto se forma la presión? 756. ¿Cuánto es la presión en la atmósfera? 760. Muy bien, 700. ¿Dónde es mayor la presión? Por lo tanto, entra de mayor presión a menor presión e ingresó el aire. Muy bien, segundo caso. Ya se llenó de aire. Y cuando tú vas inflando algo, ¿qué pasa con la presión en el interior? Aumenta. Muy bien, ¿esta presión llega a aumentar hasta? 760. Muy bien, ¿cuánto es la presión afuera? 760. Por eso es que de adentro sale hacia el ambiente.
exhalamos, ¿verdad? Todo por cambios de presión generado por los músculos de la respiración, tanto los inspiratorios y los expiratorios. Para que haya respiración tiene que haber una diferencia de más o menos ¿cuánto? De menos 5 milímetros de mercurio con el ambiente, ¿no? Menos 5, menos 6, ¿verdad? Es 700, ¿cuánto es? 756. La diferencia es con el ambiente de ¿cuánto es? 4 milímetros de mercurio. Por lo general tiene que haber entre 4 a 5 milímetros de mercurio de diferencia para que ocurra la respiración. Pero ¿qué sucede si te perforaste el pulmón? Por algún accidente, ¿sí? Te perforaste el pulmón y cuando te perforas el pulmón se llama neumotórax. Cuando se perforó el pulmón se llama neumotórax. Entonces, si es que hay un conducto, ¿qué pasará con la presión interna? Se iguala con la presión externa. Claro, ¿no? Es igual que acá hay una presión y afuera del aula hay otra presión. Tú quiebras las ventanas, ¿qué pasa con las presiones? Se igualan. Las presiones están iguales. Y si las presiones están iguales, ¿puede haber inspiración y expiración? No, porque para que exista movimiento tiene que haber diferencia de presiones. Y eso lo vemos en la sangre, ¿verdad? Sabemos que a nivel de los pulmones, ¿sí? Para que pueda llegar la sangre a los pulmones, el ventrículo derecho bombeó con una fuerza de 25 milímetros de mercurio, una presión media de 15, llega a los capilares pulmonares con 12, sale con 6 y ¿con cuánto llega a la aurícula izquierda? Con 5. Esta sangre que llegó acá y es una sangre oxigenada. Va al ventrículo izquierdo, se genera una presión de 120, una presión media de 100 en la aorta. Llega a los capilares con 30, sale de los capilares con 10. Dejó el oxígeno, ¿quién ingresó acá? El CO2, viene por las venas, ingresa por la vena cava y de nuevo va a la aurícula derecha que llega con una presión de 2. Miren, de 25 del ventrículo derecho llegó a 5 a la aurícula izquierda, diferencia de presiones. De la aurícula izquierda de 120 llega, perdón, del ventrículo izquierdo sale con 120 y a la aurícula derecha llegó con 2, también diferencia de presiones, ¿sí? Quiere decir que el movimiento de los fluidos se realiza por diferencia de presiones. Y los fluidos son la sangre o son los gases, ¿sí? Como el oxígeno, ¿sí? Muy bien. A nivel del mar nosotros tenemos una presión. ¿De cuánto es? Muy bien. Si nosotros el 21% es de oxígeno, a los 760 lo multiplicas por 21%, ¿verdad? ¿Y eso cuánto nos da? 159. Y eso sería la presión parcial de el oxígeno. Así hay presión parcial del CO2, presión parcial del agua, presión parcial del nitrógeno. El nitrógeno tiene una mayor presión parcial, ¿verdad? Porque es el 78% del ambiente. Muy bien. Cuando se inspira, en el alveolo tenemos una presión parcial aproximadamente de 100 de oxígeno. De 100. Y el oxígeno que llega a los pulmones, producto del uso de los tejidos, ¿sí? Y el oxígeno que no fue utilizado, ¿con cuánta presión llega? ¿Con cuánto? ¿Y con cuánto está en el alveolo? Viaja de mayor presión a menor presión. ¿De dónde a dónde viaja? Del alveolo ingresa hacia el tejido. Muy bien. Una vez que ingresa al tejido, ya lo pasa de 40, lo pasa a 95 de presión. Presión de oxígeno, presión parcial de oxígeno. Muy bien. Saturación de oxígeno al 95%. Muy bien. Cuando llega a los tejidos, ¿sí? El CO2 incrementa producto de la combustión. De lo que es 40 el CO2, aumenta hasta 46, producto de la combustión, ¿verdad? Entonces aumentó el CO2.
¿Y qué pasó con el oxígeno? Disminuye. ¿A cuánto disminuye el oxígeno aproximadamente? A 40. ¿Y ahora el CO2 con cuánto está? Con 46. Y el 46 cuando llega a los capilares pulmonares, nos damos cuenta que el CO2 tiene una presión de ¿cuánto? De 40. Pero en los capilares, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 46. Entonces, de mayor presión a menor presión. Iría de los capilares hacia el alveolo. ¿Sí? Y en altura sucede algo similar, sino que la diferencia de presiones es menor. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en Bogotá, a 2600 metros, ¿sí? Ya la presión no es de 760, sino de ¿cuánto? Bajó 200 milímetros de mercurio. Acá en esta etapa uno se recupera después de al cabo de unos días, cuando incrementa la frecuencia respiratoria, aumenta el hematocrito y empieza a recuperarse. ¿Sí? ¿Sí? Pregunta. Ah, ya. Muy bien. Entonces, el oxígeno acá ya no tendrá una presión, una saturación de 100, ¿no? ¿De cuánto tiene acá su saturación? De 72. ¿Sí? Ahora el oxígeno ya no llega a 40 ni 95, ¿verdad? Si solamente llega a ¿cuánto? A 62. Bueno, lo real que llega en las personas que recién suben es a 70, 72, ¿no? No sabemos qué tipo de población trabajó este libro, ¿no? Pero con las poblaciones que hemos trabajado acá en altura llegan a 82, pero lo normal que deberían tener pues 96, ¿verdad? Llegan a 82. Y el CO2, por lo tanto, al haber menor cantidad de oxígeno, también hay menor cantidad de CO2. Pero igual se sigue haciendo el mismo intercambio de gases, sino que con una menor eficiencia. Y para compensar esta eficiencia es que nuestro cuerpo aumente el número de la frecuencia respiratoria, pero también con el pasar de los días también aumenta el número de eritrocitos, para que estos sean capaces de captar todo el oxígeno que se pueda. Vemos acá la membrana permeable que existe en los capilares pulmonares, donde el oxígeno ingresa hacia la sangre y es captado por la hemoglobina de los eritrocitos. La hemoglobina, de lo que viene cargada de CO2, que se llama carboxihemoglobina, libera el CO2 y se une el oxígeno y que la convierte en oxihemoglobina. ¿Ustedes han visto el humo de los carros? ¿Qué color es? Muy bien, ese es CO2. Por eso es que el color de la sangre venosa, que está cargada de CO2, es más oscura, mientras que la que está cargada de oxígeno es de un rojo más intenso. ¿Sí? Entonces sí podemos encontrar diferencias entre la sangre arterial y sangre venosa. ¿Sí? La cantidad de aire que ingresa en cada respiración normal es de 500 mililitros. Sabiendo que nuestra frecuencia respiratoria es de 12 a 15 respiraciones por minuto, multiplicamos 15 por 500 y nos da 7500 mililitros por minuto. Este es nuestro volumen total en un minuto. ¿Sí? Pero de estos 500 mililitros, recuerdan que hay una zona muerta anatómica, donde el aire solamente pasa. En esa zona se queda atrapado, ¿cuánto? 150 mililitros. Por lo tanto, ¿cuánto llega a ingresar hasta el pulmón? La diferencia, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 350 mililitros. 500 es lo que ingresa, pero 150 se queda atrapado en la vía respiratoria. ¿Quién llegó hasta los pulmones? 350. ¿Sí? Muy bien. La compliance respiratoria es la relación que existe entre el volumen del aire y la presión a la que es sometida el pulmón. ¿Sí? Conforme va incrementando el volumen del aire, ¿qué pasa con la presión? Va aumentando. Esa es la compliance, la relación que existe. ¿Sí? Y también vamos a hablar de la tensión superficial del líquido surfactante. Gracias al líquido surfactante, ¿qué es lo que se permitía retener en los pulmones?
¿qué se permitía retener en los pulmones gracias al líquido surfactante? Si son ácidos grasos insaturados, ¿se pueden mezclar con el agua? No, generan espacios en los cuales se acumula el aire. Entonces, cuando se acumula el aire, miren acá, así se llena, se va llenando, ¿sí? Y cuando se inhala y cuando se exhala también va disminuyendo la presión. Pero hacen este espacio, miren. ¿Por qué? Porque hay aire en los alveolos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si esto lo llenas, el pulmón lo llenas de agua y sacas el agua? ¿Sí? Se va todo el espacio. Los alveolos es como si colapsaran, los alveolos se pegan. Y cuando los alveolos están pegados, pues ahí no hay nada de aire, ¿no? Eso es lo que sucedía en las personas que estaban ahogadas, ¿verdad? O en los niños que nunca han respirado. ¿Sí? Porque esto es lo que sucede en una persona normal, miren. Siempre que queda en el interior restos de aire, ¿sí? En la presión. Hay una pequeña presión que está siendo generada por aire que queda ahí atrapado. Y eso lo permite para distintas pruebas, ¿no? El líquido surfactante está conformado principalmente por ácidos grasos insaturados. El mayor porcentaje está formado por dipalmitoil fosfatidilcolina, que es un ácido graso insaturado. También por fosfatidilglicerol, por lípidos neutros, por proteínas, por carbohidratos. ¿Sí? Podemos ver los volúmenes y capacidades pulmonares, que esto lo vamos a explicar mejor en lo que se llama la espirometría. En la espirometría vamos a explicar los volúmenes y capacidades pulmonares, ¿sí? Vamos a hablar del espacio muerto, del aire corriente, del aire complementario, ¿sí? Del aire residual, de la capacidad vital. Todo eso lo vamos a hablar, pero en el espirograma. El espacio muerto anatómico ya habíamos hablado, ¿verdad? Que era aquel aire que se queda atrapado, ¿dónde? En las vías de conducción. Mientras que las vías respiratorias entra ¿cuánto? 350. Pero cuando tú respiras, miran acá, tú tienes este espacio verde, ¿verdad? Que es la zona de conducción, que está en los 150. ¿Sí? Este es el espacio. El verde sería el espacio muerto. El celeste es el espacio que ingresa para intercambio de gases. Y este amarillo es el aire que queda de la respiración anterior, ¿verdad? Y cuando esto se exhala, sale esto, ¿quién queda al final? Un residuo de aire que queda como parte de la respiración. ¿Sí? En el alveolo queda, porque el alveolo no colapsa, ¿no? Se queda, de lo que está así, se queda ahí, con una poca cantidad de aire. Esta poca cantidad de aire que queda en el alveolo se convierte en el espacio muerto fisiológico. ¿Por qué? Porque está en el alveolo, pero ya no participa en el intercambio de gases porque este aire ya fue usado. ¿Sí? El espacio muerto anatómico es en la vía anatómica y el espacio muerto fisiológico ya es en el alveolo, donde hay aire que queda de una respiración anterior y ya no participa en el intercambio de gases. Muy bien. Y acá vemos lo que es los volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Sí? Volúmenes y capacidades pulmonares. La suma de volúmenes nos da capacidades. Iniciamos con el primer volumen. El volumen 1 también es conocido como volumen corriente. Este volumen corriente es aquel que ingresa después de una respiración normal. Ustedes están respirando normalmente y va ingresando y saliendo aire. La cantidad que ingresa de este aire se llama volumen corriente y es de 500 mililitros. ¿Sí? Cuando ustedes hacen una inspiración forzada, ya no ingresan 500 mililitros, sino ¿cuánto ingresa? Ingresa los 500 más los 3000. Ingresan en total 3500, que eso se llama la capacidad inspiratoria. Si a la capacidad inspiratoria le restas el volumen corriente, nos quedaría el volumen de reserva inspiratorio. ¿Y de cuánto es el volumen de reserva inspiratorio? De 3000.
Porque eso tú puedes inspirar adicionalmente al aire que normalmente respiras. Pero así como estás, también puedes exhalar aire más allá de lo normal. Y eso se llama volumen de reserva expiratorio. ¿Y cuánto es? 1200 mililitros. Y hay un espacio que nunca lo podemos sacar, que se llama el volumen residual. Esto nunca lo podemos sacar de los pulmones, ¿sí? Eso siempre se va a quedar ahí. Ahora, si tú sumas el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, nos va a dar la capacidad funcional residual. Y si tú sumas la capacidad inspiratoria más el volumen de reserva expiratorio, es decir, tanto la inspiración y la expiración, uno halla la capacidad vital. Y si a esta capacidad vital tú le sumas el volumen residual que no sale, llegamos a la capacidad pulmonar total. ¿De cuánto sería? ¿Cuánto sería en total? De 5.900, ¿verdad? 5.900. Esa sería una capacidad total. Muy bien, estos valores se pueden hallar con la espirometría. Pero imagínense que ingrese el aire, ¿verdad? De 500 mililitros. Pero este aire ingresa por un radio, por una luz del tubo respiratorio. ¿Qué pasa si este radio o luz o tubo respiratorio disminuye su radio? ¿Qué pasa con la cantidad de volumen corriente que ingresa? Disminuye. Eso le sucede a los asmáticos, que la inflamación y la constricción del tejido liso que se encuentra acá permite que menor aire ingrese, por lo tanto el volumen corriente disminuye. Y si este disminuye, ¿qué aumenta? ¿Qué aumentará acá? ¿Qué aumenta? El volumen residual. En toda enfermedad respiratoria siempre aumenta el volumen residual. Y hay dos tipos de enfermedades respiratorias. Hay las enfermedades obstructivas y las enfermedades restrictivas. Obstructivas, por ejemplo, si hay algo que impide que ingrese el aire, como en el caso del asma, ¿verdad? Constricción y el aire no puede ingresar. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo, como la fibrosis pulmonar. En la fibrosis pulmonar, ¿el aire puede ingresar? Sí, pero los pulmones ya no se distienden, los pulmones ya no tienen distensibilidad. En este caso, el volumen corriente, ¿cómo estaría en un paciente con fibrosis? Normal, ¿verdad? Porque no se está obstruyendo, está ingresando. Pero ¿cómo estaría el volumen inspiratorio de reserva? Disminuido. ¿Cómo estaría? ¿Quién estaría aumentado? También el volumen residual, porque el pulmón ya no se puede expander, por lo tanto también se encuentra aumentado. En toda enfermedad pulmonar se encuentra aumentado el volumen residual. Pero dependiendo de la enfermedad, sea obstructiva o restrictiva, puede cambiar el volumen corriente o los volúmenes inspiratorios o expiratorios. ¿Sí? Muy bien. La composición de los gases ya lo hemos visto, ¿no? 21% del oxígeno, ¿sí? 0,04% del CO2, 78% de nitrógeno, ¿no? Muy bien. Hemos visto también la presión que existe en el aire y en el capilar, ¿verdad? En el aire, por ejemplo, a nivel del mar, ¿cuánto era la presión? 100. En el capilar, ¿cuánto era? 40. ¿De dónde pasaba? Del aire hacia el capilar. Y en el capilar estaba ¿qué acumulado? El CO2. ¿Sí? Y en el alveolo, menor la presión. Entonces el aire pasa del capilar al alveolo. Y por lo tanto en una expiración se elimina el CO2. Acá vemos, ¿verdad? Cómo la carboxihemoglobina libera el CO2 y cómo el oxígeno ingresa y lo convierte en oxihemoglobina, en un color de rojo intenso. Conforme uno va realizando ejercicio o se encuentra en altura, hay variaciones. Por ejemplo, cuando estás realizando ejercicio,
¿Necesitas más oxígeno? Sí, porque necesitas más energía. Entonces aumenta el consumo de oxígeno. A mayor oxígeno, ¿qué es lo que aumenta? Producción de CO2. ¿Sí? Mayor producción de CO2. ¿Qué aumenta? La frecuencia respiratoria. Aumenta la ventilación. En la sangre arterial, la presión del oxígeno casi no cambia, porque al igual como lo va consumiendo, lo va asimilando. ¿Sí? Entonces no hay tanta diferencia, ¿verdad? Porque estás inspirando y expirando. Y además se está consumiendo el oxígeno y se va formando CO2 y se va inspirando y expirando. Pero eso no sucede en altura, ¿verdad? En altura te empiezas a agitar, consumes el oxígeno, pero no hay más oxígeno que consumir. Entonces, en ejercicio no cambia la presión del oxígeno, no cambia la presión del CO2 y no cambia el pH, o en algunos casos disminuye un poco. Y cuando disminuye es porque se acumula el ácido láctico. ¿Sí recuerdan del ácido láctico en fisiología muscular? El ácido láctico, cuando se acumula, es el responsable de los dolores y los calambres, ¿verdad? Por eso es que en el ejercicio se puede producir dolor y calambres, y también el cansancio, ¿verdad? Muy bien. En la sangre venosa, ¿qué es lo que aumenta? La presión parcial del CO2. ¿Por qué? Porque va consumiendo bastante oxígeno, lo va utilizando el oxígeno, se produce CO2. El flujo sanguíneo, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Aumenta. Obviamente, necesitamos mayor cantidad de sangre, necesitamos mayor flujo sanguíneo a los tejidos. ¿Sí? La relación volumen-flujo, ¿sí? También aumenta y disminuye el espacio muerto fisiológico. ¿Por qué disminuye el espacio muerto fisiológico? El aire está haciendo esto, ¿verdad? Normalmente el aire hace esto, ¿verdad? Ingresa y sale, ingresa y sale. Este es el espacio muerto. Pero ¿qué pasa si empiezas a aumentar la frecuencia? Claro, disminuye el espacio muerto fisiológico. ¿Sí? Porque el aire va saliendo con más capacidad y va ingresando mejor aire más oxigenado. ¿Sí? La curva de la hemoglobina, ¿a dónde se desplaza? Hacia la izquierda. ¿Y qué es lo que pasa? Disminuye la afinidad por el oxígeno. La hemoglobina tiene la capacidad de unirse al oxígeno, con 4 moléculas de oxígeno. Pero ¿qué pasa si disminuye la afinidad? Significa que lo deja libre más rápidamente. ¿Y eso es importante en el ejercicio? Sí, nos conviene que no se retenga, nos conviene que se libere rápidamente y se capte más oxígeno y se libere rápidamente para las necesidades metabólicas del cuerpo en este momento. ¿Sí? Este es un resumen de lo que hemos hablado anteriormente. ¿Sí? Se los dejo para que lean. Y vemos la respuesta a la altitud. Ahí en la altitud, ¿cómo está la presión atmosférica? Disminuida. Por lo tanto, la presión parcial del oxígeno en el alveolo, disminuida. ¿Qué pasa con la ventilación? Aumenta. ¿Qué pasa con la presión parcial de oxígeno a nivel de las arterias? Claro, disminuye porque no hay oxígeno que ingrese, ¿verdad? ¿Qué pasa con el pH? Se produce una alcalosis. ¿Por qué se produce una alcalosis? La alcalosis es el aumento del pH en la sangre. Porque ¿qué estás eliminando? CO2. Como eliminas CO2, el CO2 en nuestro cuerpo con el agua forma el ácido carbónico. Y como no hay ácido carbónico para regular el pH, nos vamos hacia una alcalosis. El flujo sanguíneo pulmonar aumenta su resistencia. ¿Por qué aumenta la resistencia? La arteria pulmonar es sensible a la poca cantidad de oxígeno. Como es sensible, hace vasoconstricción y eso genera resistencia, aumenta la presión en la arteria pulmonar. Y si la presión es demasiado elevada, lo que produce es que de los capilares pulmonares salga líquido y forme edemas pulmonares. Ese es el problema de algunas personas cuando viajan a altura. Una crisis hipertensiva y le puede dar problemas pulmonares de acumulación de líquido en los pulmones. ¿Sí? Hipertrofia del ventrículo derecho. Las personas que viven a altura dicen que tienen un corazón eficiente, porque como el corazón, la arteria pulmonar, ¿qué hace? Constricción.
el corazón tiene que ser más fuerza, pero es el corazón derecho. Entonces el corazón derecho se engruesa, se hipertrofia y dicen que se vuelve más eficiente. Pero en algunas personas es un problema, principalmente los deportistas, porque les produce la muerte súbita. ¿Ustedes han visto algún deportista que sale al campo, corre y han terminado muerto? Sí, esa es muerte súbita, por lo general por hipertrofia ventricular derecha. ¿Sí? La curva de oxígeno en la hemoglobina, ¿sí?, se desplaza a la derecha, también disminuye la afinidad, y si disminuye la afinidad, también se libera con gran facilidad el oxígeno, ¿sí?, y aumenta esta sustancia de acá que se llama el 2,3 difosfoglicerato. Disculpe, cuando yo vi en la televisión cuando están los jugadores, un jugador se tragó la lengua, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? A ver, les había comentado que cuando una persona tiene una hipertrofia ventricular, supuestamente sería beneficioso, ¿sí? Pero nada tenemos que ver con la lengua, sino con el corazón. La hipertrofia ventricular puede tener problemas electrofisiológicos del corazón, problemas eléctricos. Y estos problemas eléctricos, cuando ingresan al campo, ¿sí?, puede haber una alteración del proceso eléctrico y el corazón se para. Es un paro fulminante, y si no tienen en ese momento un reanimador, ¿sí?, un reanimador eléctrico para mandarle una descarga eléctrica, el paciente muere, ¿sí? Muy bien, este es otro cuadro resumen, ¿sí? Y solamente, y ya para terminar nos quedan un par de diapositivas, es hablar solamente de las enfermedades que hablé, de las enfermedades obstructivas y restrictivas. Por ejemplo, tengo el efisema, en el cual los pulmones tienen muchas divisiones, ¿verdad? Y entre mayor divisiones, ¿qué pasa con el área? Aumenta. En el efisema se rompen las divisiones, ¿qué pasará con el área? Entonces, por lo tanto, a estas personas no les ingresa buena cantidad de aire. Pero, ¿ingresa buena cantidad de aire por las zonas de conducción? Sí. Pero en los pulmones ya no se llena mucho aire porque ya no hay tantas divisiones. Mientras tanto, el asma, el problema es la hinchazón y los edemas, que es lo que hacen que la vía de conducción disminuya su radio, por lo tanto ingresa menor cantidad de aire. Otro problema es la fibrosis, y la fibrosis, ¿sí?, es un endurecimiento del tejido, la elasticidad del pulmón se pierde, por lo tanto aire ingresa, pero el pulmón no se puede distender. Y acá podemos ver, ¿no? Este es el volumen expiratorio en un segundo, y esta es la capacidad vital, ¿sí? Esta es una persona normal. Acá tenemos el volumen expiratorio en un segundo, pero en una persona ¿con qué? Claro, y esto es debido a que el aire no puede pasar. Pero miren en esta persona con fibrosis. Como no hay obstrucción, el aire sí puede ingresar, ¿sí? Pero como no se puede distender, su capacidad vital también se encuentra disminuida. Acá a simple vista, ¿cuál veo que respira mejor? ¿El que está con fibrosis o con asma? El que está con fibrosis. Pero el problema es que en la fibrosis no hay tratamiento. La fibrosis es degenerativa, ¿sí? Tanto la fibrosis se presenta en no fumadores como en fumadores. Entonces es un poco complicado. Mientras que en el asma, a pesar que uno respira menos, la crisis asmática es peligrosísima porque no puede ingresar el aire, no puede respirar. Pero en el asma existen los broncodilatadores, ¿verdad? Y los broncodilatadores dilatan y permiten que el aire ingrese y recupera todas sus capacidades. Entonces, a pesar de que el asma es más peligroso, para el asma sí existe tratamiento, en la fibrosis no, ¿sí? Y esto es como la presión va variando según la altura, ¿no? A 3000 metros, como nosotros ya no, la presión atmosférica ha disminuido. El problema es cuando llegamos a esta altura más o menos, a 9000 metros. ¿Cómo está la presión del aire? 47.
Y si vamos por los de 100.000, mucho más. ¿Qué es lo que sucede? Que gracias a la presión atmosférica es lo que permite hervir al agua. Y si vamos a estas grandes alturas y no tenemos una cámara de compresión que nos mantenga la presión atmosférica, lo que puede pasar es que nuestra sangre empieza a hervir. Hervir no significa que la temperatura esté 100 grados. Hervir significa que la presión interna del líquido supera la presión externa. Por eso es que el agua en altura hierve a más o menos temperatura. A menos temperatura. Acá hierve a 80 grados centígrados, no va a estar hirviendo el agua. Mientras que en la costa hierve a 100 grados centígrados, más caliente. ¿Sí? Y un problema rápido, y un problema es la descompresión rápida. Esto sucede en las personas que practican buceo. Cuando tú practicas buceo, existe bastante presión del agua. Y en la presión del agua, cuando estás a alta profundidad y quieres salir, los gases de nuestro cuerpo se han vuelto líquidos, se han comprimido. Pero si tú sales muy rápido, estos gases explotan, ¿sí? Salen. Se pueden acumular en los tejidos y el problema si se acumulan en los tejidos causan dolores articulares, ¿sí? Y eso sería toda la clase, ¿verdad?